La década de 1980 dio lugar a las secuelas de Star Wars, E.T. y Regreso al Futuro. Pero bajo el brillo de las superproducciones, tesoros ocultos parpadearon silenciosamente en cines y videoclubes. No siempre fueron éxitos. Algunos fueron ignorados, otros olvidados, y sin embargo, décadas después, perduran. Atemporales, extrañas y de una belleza inquietante. Hoy volvemos a visitar 10 películas de ciencia ficción de los años 80 que aún se mantienen vigentes mucho después de que aparecieron los créditos finales. Número 10. Enemigo mío. Enemy Mine, 1985. Un mundo alienígena y árido, bajo cielos cenicientos y tormentas eternas. Aquí, dos enemigos se estrellan. Davidge, un piloto humano, y Sheriva, un soldado reptiliano. Ambos entrenados para matarse. Ambos ahora varados, sin nadie más de quien depender. Enemy Mine, dirigida por Wolfgang Petersen, comienza como una guerra entre las estrellas, pero pronto se transforma en una meditación sobre la supervivencia y el parentesco. La hostilidad inicial es brutal, insultos, amenazas, violencia inevitable. Pero el hambre, el clima y la soledad erosionan lentamente los prejuicios. Louis Gossett Jr., oculto tras prótesis alienígenas, aporta a Sheriva una calidez y dignidad hipnóticas. Denise Quaid lleva a Davidge de la amargura a la compasión de forma profundamente humana. Lo que empieza como rivalidad se convierte en amistad y luego en algo mayor, una alegoría sobre la paz en un universo marcado por la guerra. Tras su estreno, la película fracasó. Los críticos la llamaron lenta. El público quería láseres y batallas, no intimidad emocional. Con el tiempo, Enemy Mine encontró su lugar. Hoy se siente urgente, en una época donde la división prospera y el otro se demoniza con facilidad. No es solo ciencia ficción, es una parábola sobre la empatía, sobre cruzar la línea prohibida y descubrir un espejo. Número 9. Fuerza Vital. Life Force, 1985. Una nave espacial a la deriva, fría y silenciosa, guarda un secreto. 3 humanoides desnudos, perfectamente preservados, son hallados en el interior del cometa Halley. Cuando llegan a la Tierra, algo antiguo despierta, algo que no se alimenta de sangre, sino de la vida misma. Tobe Hooper, tras Poltergeist, entrega Fuerza Vital, una fusión hipnótica de horror gótico y apocalipsis cósmico. Los críticos no supieron qué hacer con ella. ¿Vampiros en el espacio? ¿Un thriller apocalíptico extraterrestre? ¿Seducción pura? ¿O locura sin freno? Las imágenes, sin embargo, permanecen. Londres colapsando bajo una plaga de cuerpos drenados. Patrick Stewart, en un papel temprano, poseído por una fuerza alienígena. Matilda May, inolvidable como la extraterrestre seductora. Aterradora y casi divina. Fuerza Vital era demasiado salvaje para el éxito comercial, pero su ambición era innegable. Se atrevió a unir la sensualidad del horror clásico con la grandiosidad de la ciencia ficción. En su estreno fue ridiculizada. Con los años, fue comprendida. Hoy es una obra de culto, imperfecta, desbordada, intrépida. Una película que recuerda que la ciencia ficción, alguna vez, se atrevía a soñar peligrosamente. Número 8. Lo oculto, The Hidden, 1987. Un Ferrari rojo atraviesa Los Ángeles a toda velocidad. Disparos desde la ventanilla. Caos absoluto. El hombre al volante parece normal, silencioso. Hasta ayer, jamás fue violento. La verdad es simple y aterradora. Ya no es un hombre, es un anfitrión. Su cuerpo ha sido tomado por una entidad extraterrestre. Dirigida por Jack Sholder, Lo oculto fusiona ciencia ficción y thriller policial sin concesiones. Un agente del FBI, interpretado con frialdad quirúrgica por Kyle MacLachlan, persigue a un parásito alienígena que salta de cuerpo en cuerpo, dejando destrucción a su paso. No se trata solo de atrapar a un criminal, se trata de contener una fuerza con la que no se puede razonar. El poder de la película está en su ritmo, no se detiene. Tiroteos, persecuciones, explosiones. En la superficie parece acción ochentera pura, pero debajo explora la identidad, la moral y la violencia como contagio. En su estreno fue eclipsada por Depredador y Robocop. Vista hoy, se siente como un claro precursor de Expediente X y Hombres de Negro. Su mezcla de paranoia y espectáculo estaba adelantada a su tiempo. Una de las joyas más subestimadas de toda la década.
Número 7. La noche del cometa, Night of the Comet, 1984. Un cielo iluminado por neón. La gente celebra mientras un cometa cruza la Tierra por primera vez en 65 millones de años. Fuegos artificiales, alegría, expectativa y luego, silencio. Al amanecer, la ciudad está vacía. Ropa amontonada en las calles, polvo donde antes había personas. La humanidad, al parecer, ha desaparecido. Esa es la premisa de La noche del cometa, una película que esconde sus colmillos bajo la estética colorida de los 80. Dos chicas del valle, Regina y Samantha, sobreviven porque estaban protegidas durante el paso del cometa. Lo que sigue no es solo supervivencia, es una mezcla extraña de terror, comedia y ciencia ficción envuelta en centros comerciales, neón y música pop. En la superficie parece absurda, chicas armadas contra zombies, científicos ocultos en búnkeres, pero bajo el camp hay algo inquietantemente premonitorio. Paranoia nuclear, soledad urbana, resiliencia juvenil. El director Tom Everhart construyó un apocalipsis con humor y protagonistas femeninas ingeniosas y valientes. En su estreno desconcertó a los críticos. No encajaba en ninguna categoría. Décadas después, su influencia se siente en obras como Buffy the Vampire Slayer y Zombieland. No es solo una cápsula del tiempo ochentera. Es una historia post-apocalíptica con corazón. Incluso entre las cenizas del mundo, la risa y la hermandad pueden sobrevivir. Número 6. Terrayende, Outland, 1981. Una colonia minera en Io, luna de Júpiter, Zumba Sin, descanso. Hombres con trajes pesados trabajan en el silencio opresivo del espacio. Sus vidas pertenecen a la corporación. Dentro de la estación, algo no encaja. Los trabajadores mueren. Dicen que son suicidios. El sheriff William O'Neill no lo cree. Outland, protagonizada por Sean Connery, suele describirse como High Noon en el espacio. Y la comparación es exacta. O'Neill es un agente cansado, atrapado entre la corrupción corporativa y la brutalidad de la frontera espacial. Cuando descubre una red de drogas, explotación y encubrimientos, entiende que está solo. La empresa manda. Los mineros callan. Sus propios ayudantes lo abandonan. No hay alienígenas ni grandes batallas, solo un hombre enfrentándose a lo imposible por principios. Connery ofrece una de sus interpretaciones más humanas. No es James Bond, es un hombre agotado que elige la integridad por encima de la supervivencia. El entorno industrial, las caminatas espaciales y la música de Jerry Goldsmith crean una atmósfera opresiva y memorable. En su estreno fue eclipsada. Hoy se la considera uno de los thrillers de ciencia ficción más sólidos de la década. Porque no habla del futuro, habla de corrupción, codicia y dignidad, y esos temas nunca envejecen. Número 5. Starman, 1984. Un destello cruza el cielo de Wisconsin. En la casa de una viuda, esa luz toma forma, el rostro, la voz y el cuerpo de su marido muerto. Para Jenny Hayden, es un milagro imposible. Para el gobierno, una amenaza. John Carpenter, conocido por Halloween y La Cosa, sorprendió con Starman. En lugar de horror, entregó ternura. El visitante, interpretado con inocencia desgarradora por Jeff Bridges, no es un conquistador ni un monstruo. Es un viajero varado en la tierra, perseguido por autoridades paranoicas, buscando un camino a casa. Karen Allen sostiene la historia con una actuación íntima y honesta. Jenny aún llora a su esposo. Se horroriza al ver su rostro en otro cuerpo. Pero el miedo se transforma lentamente en compasión. Y algo más profundo. Juntos recorren América, perseguidos por helicópteros y agentes, descubriendo no solo el amor, sino la humanidad misma. Bridges fue nominado al Oscar. Su Starman habla con torpeza, se mueve con curiosidad infantil y se maravilla con lo simple, el tacto humano, la vida, la belleza cotidiana. Starman habla de conexión, de encontrar amor donde no debería existir. En 1984, desconcertó al público y fracasó en taquilla. Con el tiempo, su reputación creció. Hoy se recuerda como uno de los mayores logros de Carpenter, una historia de amor disfrazada de encuentro extraterrestre. Porque, a veces, lo más alienígena no viene del espacio. Número 4. Estados alterados. Altered States, 1980. Oscuridad. Un tanque de privación sensorial. Un hombre flota solo, buscando los límites de la conciencia. Entonces llegan las visiones, luces arremolinadas, gritos primarios.
La disolución del yo, ciencia o locura. Dirigida por Ken Russell, Estados Alterados es uno de los experimentos más audaces de la ciencia ficción ochentera. Basada en la novela de Paddy Chayefsky, sigue al Dr. Edward Jessup, un científico obsesionado con explorar la mente mediante aislamiento y alucinógenos. William Hurt, en su debut, se sumerge cada vez más profundo, hasta que su cuerpo, y quizá su ADN, comienzan a cambiar. Las imágenes son psicodélicas y perturbadoras. Visiones religiosas, evolución primitiva, caos absoluto. La frontera entre sueño y carne se disuelve. Chayefsky repudió el montaje final y los críticos se dividieron. Genialidad para unos, exceso para otros. Pero nadie negó su audacia. Lo que hace que la película perdure son sus preguntas incómodas. ¿Hasta dónde puede llegar la ciencia sin romper el alma? ¿Vale la pena la verdad si el precio es la identidad? Fue impactante en 1980. Hoy sigue siendo un viaje visceral, tan relevante en la era de la realidad virtual y la ingeniería genética como en la de los psicodélicos. No es solo una película, es una experiencia, y te deja sacudido y extrañamente iluminado. Número 3. El último cazaestelar, The Last Starfighter, 1984. Un adolescente vive en un parque de caravanas perdido en el desierto. Su única escapatoria es una máquina recreativa brillante llamada The Last Starfighter. Cada noche juega soñando con una vida más allá del horizonte, hasta que una noche gana y descubre que no era un juego. Dirigida por Nick Castle, El último cazaestelar fue una de las primeras películas en usar CGI para batallas espaciales, reemplazando maquetas por naves digitales. En 1984, eso era revolucionario, pero bajo la innovación técnica hay algo eterno, el sueño de que un nadie sea elegido para la grandeza. Alex es reclutado por Centauri, un carismático alienígena interpretado por Robert Preston. La recreativa era una prueba secreta para encontrar pilotos reales en una guerra real. De la noche a la mañana, Alex pasa de la rutina a defender el universo. Es fantasía de deseo, pero funciona por su corazón. Lance Guest interpreta a Alex con vulnerabilidad sincera. No quiere ser un héroe, solo quería escapar. Y ahí vive la magia. El coraje no nace del deseo, sino de la necesidad. En su estreno fue eclipsada por Los cazafantasmas y Gremlins. Con el tiempo se convirtió en un clásico de culto. Hoy se siente optimista y luminosa. Le dice a cualquier soñador que incluso la vida más común puede ocultar un propósito extraordinario, que a veces la grandeza te elige a ti, y no al revés. Número 2. Cherry 2000, 1987, año 2017. En un futuro de neón donde la intimidad se mercantiliza, Sam Treadwell vive con Cherry. Ella no es humana, es una Cherry 2000, un androide creado para amar, obedecer y no envejecer. Cuando Cherry se estropea, Sam se niega a reemplazarla por un modelo nuevo. La quiere de vuelta. Cherry 2000 es mitad historia de amor, mitad odisea, post-apocalíptica. Para repararla, Sam debe cruzar las tierras baldías, zonas sin ley fuera del control corporativo. Contrata a E. Johnson, una rastreadora dura interpretada por Melanie Griffith. Juntos atraviesan desiertos, burdeles de neón y fortalezas de señores de la guerra, evocando Mad Max con un pulso romántico extraño. En el fondo, la película lanza preguntas incómodas. ¿Qué es el amor cuando las máquinas pueden imitarlo? ¿Es menos real la devoción hacia un afecto artificial? La obsesión de Sam con Cherry resulta dolorosa. En cambio, su vínculo con E. Johnson se siente vivo, imperfecto, humano. En su estreno fue ignorada. Con los años se volvió un clásico de culto. Hoy parece menos una rareza y más una profecía. Anticipa debates actuales sobre IA, compañía artificial e intimidad digital. Una película olvidada de los 80 que hoy susurra más fuerte que nunca. ¿Qué significa amar cuando el deseo puede fabricarse? Número 1. Brainstorm, 1983. Hal, claqueta. Sí, ya la tengo. Unos auriculares, un destello. De pronto, ya no observas el recuerdo de otra persona. Estás dentro de él. Sientes su alegría, su dolor, su miedo, como si fueran tuyos. Esa es la premisa de Brainstorm, dirigida por Douglas Trumbull, pionero de los efectos de 2001. Una odisea del espacio. La película, protagonizada por Christopher Walken y Natalie Wood, sigue a científicos que crean una tecnología capaz de registrar y reproducir la experiencia humana. Al principio es un milagro.
vivir emociones ajenas, habilidades ajenas, incluso intimidad. Pero cuando los militares se interesan, la invención cruza una línea peligrosa. La muerte trágica de Natalie Wood durante el rodaje proyectó una sombra permanente sobre la película. Aún así, su actuación permanece luminosa, vulnerable, intensa, profundamente inquietante. Walken transmite tanto el asombro del descubrimiento como el terror de sus consecuencias. Trumbull fue ambicioso, rodó secuencias en 70 mm, expandiendo el encuadre cuando los personajes entraban en las grabaciones de experiencia. El efecto era inmersivo, muy adelantado a su tiempo. Brainstorm perdura por sus ideas. Cuestiona la memoria, la comercialización de la conciencia y la tentación de jugar a ser Dios. Su clímax, una secuencia inolvidable sobre la muerte, sigue siendo uno de los finales más audaces del género. Olvidada por muchos y eclipsada por la tragedia, Brainstorm sigue siendo una joya del cine especulativo. Una película que pregunta, si pudiéramos vivir para siempre en la mente de otro, ¿realmente querríamos hacerlo?